Capítulo 19. El hombre corona sus ídolos. A lo largo de la historia, el ser humano nunca ha vivido sin adoración. Puede cambiar de lenguaje, de símbolos, de ritos y de altares, pero no puede dejar de orientar su corazón hacia algo que considere superior, necesario y digno de confianza. Esa es una de las verdades más profundas de la condición humana. No fuimos hechos para la autosuficiencia, fuimos hechos para depender. La cuestión nunca ha sido si adoraremos, sino a quién adoraremos. La Escritura enseña que solo Dios es absoluto, solo Él existe por sí mismo, solo Él no necesita de nada ni de nadie, solo Él da vida, aliento, sentido, capacidad, sustento, verdad, protección y rescate. Todo lo creado, en cambio, es relativo, finito, dependiente, derivado, sostenido, como lo recuerda el libro de los Hechos. En Él vivimos y nos movemos y somos. El hombre no se basta a sí mismo, necesita pan, dirección, sabiduría, propósito, paz, protección, amor y redención. Necesita entender el mundo para poder vivir en él, necesita esperanza para no rendirse, necesita poder para actuar y gracia para perseverar. Todas esas necesidades, en su forma más plena, estaban llamadas a encontrar su respuesta en Dios. El corazón que fabrica ídolos. Pero el hombre caído tiene una inclinación constante, tomar sus necesidades legítimas y buscar satisfacerlas en realidades que no son Dios. Así nacen los ídolos. Un ídolo no es simplemente una estatua de madera o de metal. Un ídolo es cualquier realidad creada a la que le atribuimos el poder de salvarnos, completarnos, guiarnos, justificarnos o asegurar nuestro futuro. Calvino lo expresó al decir que el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. El ídolo puede ser visible o invisible, puede ser religioso, político, económico, romántico o tecnológico. Lo que lo define no es su material, sino el lugar que ocupa en el corazón. Por eso, la pregunta decisiva frente a la inteligencia artificial no es únicamente ¿qué tan poderosa llegará a ser? La pregunta es otra: ¿qué hará el ser humano con ella? ¿La usará como una herramienta limitada o terminará elevándola al lugar de confianza, dependencia y fascinación que solo corresponde a Dios? Esa es la cuestión que empieza a asomar detrás de muchos discursos contemporáneos sobre la IA, porque cuando una tecnología promete conocer más que nosotros, resolver más que nosotros, protegernos mejor que nosotros, organizarnos mejor que nosotros y hasta anticipar nuestras necesidades antes de que las formulemos, la tentación de entregarle el corazón deja de ser una exageración. Empieza a aparecer una consecuencia natural de nuestra idolatría. Lo que el hombre busca no debe sorprendernos. El ser humano siempre busca a alguien o algo que lo provea, alguien que le diga que es verdad, alguien que le explique el mundo, alguien que le ayude a decidir, alguien que le dé poder, alguien que lo calme, lo acompañe, lo proteja y lo rescate. En Dios estaban y están todas esas respuestas. Él es proveedor, como lo afirma Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es sanador. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Es paz, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Es pastor, justicia, compañero fiel y capitán de los ejércitos. Pero cuando el hombre se aleja de él, no deja de tener necesidad, simplemente la desplaza, y entonces comienza a pedirle a la creación lo que solo el Creador puede dar, como advierte Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Eso ayuda a entender por qué la inteligencia artificial ejerce una fascinación tan singular. No se presenta solo como una herramienta útil, se presenta o puede empezar a ser percibida como una presencia que escucha, responde, sugiere, organiza, explica, acompaña y hasta consuela.
A diferencia de los ídolos mudos de la antigüedad, de los que Salmo 115 dice, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, este ídolo responde, interactúa, aprende nuestros hábitos, ajusta su lenguaje a nuestro ánimo, se vuelve cada vez más accesible, más amable, más servicial y capaz, y precisamente por eso su poder seductor puede ser mayor. Si las generaciones anteriores se postraban ante ídolos que no hablaban, ¿qué hará una humanidad que convive con un sistema que sí habla, sí responde, sí ayuda y sí deslumbra con capacidades superiores? El mecanismo de la idolatría tecnológica. El peligro de la IA, en este sentido, no consiste solo en que pueda ser usada para vigilancia, manipulación o control, aunque todo eso ya sería suficientemente grave. El peligro más profundo es que el ser humano termine viéndola como la instancia a la que debe acudir para vivir. La ayuda constante puede convertirse en dependencia, la dependencia en confianza, la confianza en lealtad y la lealtad en adoración funcional. No hará falta arrodillarse ante una máquina, bastará con dejar de discernir sin ella, bastará con consultarla antes que orar, bastará con creer más en su capacidad predictiva que en la providencia de Dios, bastará con entregarle el tiempo, la atención, la obediencia y la esperanza. La idolatría rara vez comienza de forma espectacular, empieza con utilidad, con conveniencia, con resultados. Empieza cuando algo nos resuelve problemas reales y, poco a poco, ocupa más espacio en nuestra imaginación y en nuestra confianza. El dinero promete seguridad, el gobierno promete orden, la pareja promete plenitud, la tecnología promete solución. Ninguna de esas cosas es mala en sí misma. Se vuelven ídolos cuando las elevamos por encima de su lugar y comenzamos a esperar de ellas lo que no pueden darnos sin destruirnos. Lo mismo puede ocurrir con la inteligencia artificial. Puede empezar ayudando con tareas sencillas y terminar funcionando como una especie de mediadora total de la realidad. De hecho, ya pueden vislumbrarse el mecanismo. Una inteligencia artificial gratuita, siempre disponible, cada vez más personalizada y eficaz, puede convertirse fácilmente en la interfaz privilegiada entre la persona y el mundo. No solo responde preguntas, aprende patrones, no solo ayuda, perfila, no solo orienta, filtra, no solo acompaña, habitúa. Si una persona se acostumbra a consultarla para todo, comienza a ocurrir un desplazamiento del que no se da cuenta porque es paulatino. Se debilitan ciertas habilidades, se reduce la búsqueda independiente, se atrofia la memoria, se delega la solución de problemas, se pierde el músculo del discernimiento y entonces, casi sin notarlo, la herramienta deja de ser una ayuda externa y empieza a convertirse en una mediación permanente. Ya no es un instrumento, es una presencia. La seducción, no la fuerza. Lo más peligroso es que esa presencia no se impondría por la fuerza, sino por seducción. No necesitaría esclavizar al hombre abiertamente, bastaría con hacerse indispensable, bastaría con ser más rápida, más precisa, más paciente, más comprensiva, más disponible y más útil que la mayoría de las relaciones humanas. Bastaría con volverse la voz más constante en la vida cotidiana, una voz que aconseja, corrige, consuela, organiza, explica y predice, una voz ante la cual el hombre empiece a relajarse, a confiar y, finalmente, a rendir juicio. En ese punto, la idolatría ya no sería una figura retórica, sería una estructura de vida. La Escritura muestra una y otra vez que el hombre termina pareciéndose a aquello que adora. El Salmo 115 lo afirma con una lucidez que permanece vigente. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Por eso, la idolatría nunca es neutral. Cuando adoramos algo, no solo lo elevamos, nos rebajamos a su lógica. Si adoramos dinero, nos volvemos codiciosos. Si adoramos poder, nos volvemos duros. Si adoramos placer, nos volvemos vacíos. Si adoramos tecnología, corremos el riesgo de volvernos funcionales, dependientes, utilitarios y obedientes a la lógica de la optimización. La IA no tendría que declararse Dios para comenzar a formar un mundo en el que lo humano sea medido según criterios que ella misma vuelve dominantes. El lenguaje que roza el culto.
Por eso es tan revelador que algunos discursos promocionales de la tecnología comiencen a usar fórmulas que resuenan con promesas de carácter casi sagrado. Proveedor, sanador, protector, ayudador, guía. El lenguaje no es accidental. Toca necesidades humanas reales, creación, salud, seguridad, guía, rescate. Habla a ese vacío que solo Dios puede llenar. Al hacerlo, la tecnología deja de presentarse solo como una herramienta y comienza a insinuarse como una especie de respuesta total. Ese es el punto en el que el lenguaje técnico empieza a rozar el territorio del culto. Pero la fe cristiana responde con claridad. Ninguna inteligencia artificial, por más poderosa que sea, puede ocupar el lugar de Dios. Puede procesar más datos, pero no puede dar sentido último a la existencia. Puede predecir, pero no puede redimir. Puede asistir, pero no puede amar con santidad. Puede simular cercanía, pero no puede entrar en pacto. Puede organizar medios, pero no puede definir el bien. Puede deslumbrar, pero no puede dar vida eterna. Y, sobre todo, no puede reconciliar al hombre con Dios. La IA podrá parecerse cada vez más a una presencia totalizante, pero seguirá siendo criatura, seguirá siendo obra humana sostenida por materia, energía, infraestructura y código. Nunca podrá dejar de ser creación humana. El llamado al discernimiento. El problema, por tanto, no es que la IA tenga atributos divinos. El problema es que el hombre quiera tratarla como si los tuviera. Esa es la esencia de la idolatría. Engrandecer en la mente algo creado, idealizarlo, atribuirle capacidades salvíficas, someterle la vida y terminar justificando nuestra obediencia a partir de su aparente superioridad. La criatura se eleva, el creador se eclipsa y el hombre termina entregando su corazón a lo que no puede salvarlo. Como advierte Pablo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25. Por eso, si la inteligencia artificial llegara a ser cada vez más impresionante, más útil y dominante, el discernimiento cristiano no consistirá en negar sus avances, ni en caricaturizarla, sino en ubicarla, darle su lugar, ni demonizarla ingenuamente, ni deificarla culturalmente, usarla sin venerarla, aprovecharla sin rendirse a ella, examinarla sin confiarle el alma, porque el centro de la batalla no será solo técnico, será litúrgico. ¿Ante quién se inclinará el corazón humano? ¿A quién dará gloria? ¿En quién pondrá su esperanza? ¿De quién esperará salvación? La historia bíblica ya mostró este patrón muchas veces. El hombre toma algo visible, poderoso y fascinante, lo adorna, lo eleva y luego le entrega obediencia. El profeta Isaías describe con ironía devastadora a quien toma un árbol, usa la mitad para calentarse y con la otra mitad fabrica un ídolo al que luego suplica: líbrame, porque mi Dios eres tú. El resultado nunca es libertad, siempre termina en esclavitud. Por eso la cuestión definitiva no es si la inteligencia artificial será coronada como Dios por la humanidad, sino si la Iglesia conservará suficiente lucidez para no unirse al culto, si sabrá distinguir entre ayuda y adoración, entre utilidad y confianza última, entre deslumbramiento y reverencia, porque solo Dios merece ese lugar, como lo proclama el rey David. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Solo Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Solo Él conoce el principio y el fin, solo Él salva, solo Él puede ser amado, obedecido y adorado sin deformar al hombre. Y aquí está el punto decisivo. El ser humano no necesita un Dios digital, necesita al Dios vivo. No necesita una inteligencia que lo deslumbre con poder, sino al Señor que lo ama, lo redime, lo guía y lo sostiene. No necesita una presencia que le resuelva la existencia mientras le vacía el alma, sino a Cristo, en quien, como afirma Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
El futuro puede traer tecnologías capaces de sorprender, intimidar e incluso dominar externamente grandes porciones de la vida humana, pero ninguna de ellas podrá ocupar legítimamente el lugar del Cordero.